y voy a compartir la presentación donde vamos con la clase. Está compartida mi pantalla. Sí, profe. Y me escuchan bien. Siguiendo con el tema, habíamos dejado ayer el cálculo, la parte referente a lo que era vida útil del terreno. Y vamos a ver hoy el tema que se llama, y habíamos hecho el análisis de el cálculo de un método que llamamos de zanja o de trinchera. Cómo se calcula el volumen, cómo se calcula el área, los lados, y cómo se calculaba el tiempo que requiera un equipo amarillo o una excavadora para realizar la zanja en X tiempo y ganar tiempo en la ejecución de esa tarea. Vamos a mirar un método que es combinación de área y trinchera. Entonces el tema trinchera es la zanja y miremos qué es el tema de combinar trinchera con área. Aquí en este caso se permite, como dice acá, se permite aprovechar mejor el terreno y el material de cobertura. Vimos que la zanja es abrir un hueco, digamos en este caso, ubicar la tierra en un costado, establecer cuál es el volumen y área de esa trinchera, cuántos días me va a durar, y aquí utilizar la apertura de esa zanja y tener material de cobertura suficiente para cubrir la basura. Entonces vamos a combinar esos dos métodos, trinchera y área. ¿Qué es lo que se está Profe, haciendo acá? disculpe, creo que se dejó de compartir la pantalla. Ah, No perdón, sé perdón, si... perdón. Disculpe, me hubiera dicho. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, bueno, gracias. Entonces estaba hablando el tema de lo que es la combinación de área. De combinación de área con trinchera. Entonces teníamos la trinchera como tal, como lo muestra aquí la figura. Tenemos la trinchera o la zanja, que la construimos de una longitud, de un ancho, de una profundidad. Y el caso que tenemos es llenando la trinchera, ¿sí? Aquí hemos llenado la trinchera en esta área y hemos colocado otra capa de basura y tierra. Entonces, llenamos la trinchera y llenamos un área adicional hacia arriba. Entonces, lo que hacemos aquí es tener un terreno plano. Aquí tenemos la trinchera 1, aquí tenemos la trinchera 2 y aquí tenemos la trinchera 3. Entonces, a esta trinchera 1 le colocamos un material encima, basura y tierra. Hicimos la segunda e hicimos el mismo proceso y quedamos con la situación de esta otra trinchera acá. ¿Sí? Entonces, podemos ir avanzando en un terreno plano e ir ganando terreno. La zanja y sobre la zanja debidamente ya consolidada con basura y tierra, el caso de colocar otra altura hasta donde nos permita en ese caso. ¿Sí? Entonces la combinación de trinchera y área. Y ganamos un área, un volumen para adicionar una buena cantidad de residuos sólidos. Y como le digo, es un terreno plano, con la bondad de que yo saco tierra y me queda material de cobertura. Y que tengo que controlar una serie de requisitos. Tengo que controlar, recoger los líquidos lixiviados, no permitir el drenaje de líquidos al terreno, entonces recogerlos, tratarlos. Y también acá debo estar colocando algunas chimeneas, que aquí el dibujo no lo muestra. Yo debo estar colocando algunas chimeneas con el fin de hacer evacuación de gases. Es decir, por acá habrá otra chimenea, por acá
Ahora otra que sale, por acá otra, y así sucesivamente, ¿sí? La distancia entre las chimeneas de eje a eje hablan de unos 25 a 35 metros de longitud. Entonces, si esto tiene 100 metros, yo divido eso en 25 o 30 metros de longitud, y si este ancho mide 30, pues coloco una chimenea y a lo largo coloco las otras, ¿ya? Entonces, son acciones que yo voy haciendo paulatinamente a medida que va creciendo el depósito de basura y cobertura. ¿Sí? Yo defino el área que voy a hacer, como lo dije anteriormente, las delimito, coloco los retiros, que no ingrese nadie, sino solamente el personal que está permitido, solamente el ingreso de los carros que pasaron por una báscula y fueron autorizados y pesados y todo aquello, básicamente. Internamente, esto es una obra que la podemos llamar pública o privada, pero se maneja en un contexto de que no puede ingresar todo el que quiera. El que va a ingresar tiene que pedir permiso o tiene que pedir cita y todo aquello. Entonces, aquí, este método es combinación de esos dos. ¿Dónde en Costa Rica? Zona Bajura, zona Guanacaste, zona del Pacífico Central, Pacífico Norte, Pacífico Sur, y básicamente las zonas planas o algunos sitios en las montañas que hayan planos. Ok. Aparece el método de área, que se aprovecha la superficie del terreno, que se hacen algunas adecuaciones o acondicionamientos o cortes del terreno. Entonces, estamos hablando acá de zonas de cierta pendiente. Entonces, yo tengo que hacer algunos cortes en el terreno para acondicionar una zona plana y llenarla. ¿Sí? También aquí, como se dice, que se usan algunas depresiones o algunos conformaciones naturales del terreno, que hay unas zonas muy bajas y se tienen algunas. También el caso de las canteras, aquí tiene el término cantera, pero el caso aquí se usa tajo. Tajo es donde se producen materiales para la construcción de vías, materiales que se sacan básicamente para eso, los afirmados, que la cuartilla, que la quintilla, todos los materiales que se usan para construcción, para conformar concretos y hacer todo lo de parte de edificios que usan concreto. ¿Ya? Entonces, los tajos quedan unas depresiones, quedan unos huecos y quedan algunas montañas donde puede usarse para eso. Como ustedes lo vieron, lo dijo la ingeniera Paola, Acerrí era un tajo. Entonces, lo que hizo EVI fue adquirir ese terreno para habilitarlo como relleno sanitario. El material de cobertura se extrae de las capas, de la capa superficial del terreno, o se acarrea de sitios cercanos. El método de área de disposiciones, yo tengo un terreno que hice una especie de excavación y lo fui llenando paulatinamente. O sea, todo esto aquí es basura, basura, tierra, basura, tierra, basura, tierra, basura, tierra, ¿sí? Y está apoyado, la superficie del terreno es esta la superficie. Y aquí estoy llenando contra montaña. Entonces lo que hice fue una especie de hueco y comencé a acomodar la basura de abajo para arriba. Como pueden ver, aquí están las capas de basura. Capas de basura y tierra. Basura, tierra y tierra. Y aquí hay una altura del orden de una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas de 3 metros, por decir algo. Aquí hay capas de 3 metros, o 50 centímetros, en fin. El diseñador establece que la altura de mi celda, el día, es de tantos metros. Y una vez termina el día, está conformada una área específica que definió. Me van a llegar tantos metros cúbicos de basura que la voy a compactar a una densidad de tanto, luego requiero un área de tanto. Esa área la formo en un cuadrado o en un rectángulo y me da que debo de tener y voy a tener una altura X. Fijo la altura. Voy a estar diciendo, voy a fijar una altura de 3 metros por día, 2 metros por día. Todo depende de la cantidad de basura. ¿Sí?
Pueden haber capas por día de 5 metros, pero yo voy haciendo capas periódicas de 50 centímetros, riego y compacto, riego y compacto, riego y compacto, hasta llegar a la cota que dije. Voy a tener una cota de 5 metros hoy en el área que tengo. Cuando llegue a esos 5 metros, yo tengo debidamente el área conformada, la basura compactada y voy y tapo con una cobertura entre un 20 y un 25%. Tema área. Pero aquí también preparé el terreno. Miren que en trinchera preparé el terreno para formar trinchera y echarle más basura arriba. Aquí también preparé el terreno porque yo tengo que generar en la base del terreno una buena capacidad de soporte y establecer todos los drenes de lixiviados y empezar a construir los drenes o evacuador de gases metano paulatinamente. Mire que el vehículo, aquí dice rampa de acceso, esto es basura. Esto es basura y tierra. Por aquí se está dando que el vehículo suba por la misma basura y tierra. Para ir llenando aquí esta otra. Mira, aquí está conformando otra celda diaria, ¿sí? Y así sucesivamente va conformando celdas por día, celda por día, y queda planteado también que en la semana qué área cubrí, y va a decir en el mes qué área estoy cubriendo, y así sucesivamente va llevando un récord y va estableciendo de que mi terreno me está ¿qué? Me está sobrando, me está faltando, no estoy compactando bien. Entonces, cada mes puedo estar haciendo balances. Ocupé una área de terreno en el mes 1 de tanta, en el mes 2 de tanta. Ah, pero ¿cuánta basura me llegó? Entonces, hace balances para establecer por dónde anda su grado de compactación. ¿Pueden hacer pruebas de compactación? Sí. El mismo terreno usted puede hacer una prueba de compactación. Se marca, marca un área de 1 metro por 1 metro por 1 metro, por 1 metro cuadrado, excava 1 metro y saca todo ese volumen en ese metro. Y pesa eso. Y eso me dice que es aproximadamente mi densidad de basura. Ok. Entonces, básicamente, ahí es como esos 3 métodos de acuerdo a las condiciones del terreno. Hay terrenos de montaña y terrenos de bajura. Y hago de acuerdo a donde estoy. Acerrí, método área. Los Pinos en Cartago, método área. Tenmoambiente en Miramar, de montaña. Jacob, puede que sea algo de trinchera y algo de montaña, también algo de área, ¿sí? De la zona de Santa Cruz, en la zona de Guanacaste, pues debe ser algo plano. Pueden haber algunas montañitas para sacar material de cobertura, y así sucesivamente. Y en la zona sur no hay, pero hay zonas de montaña. Usted tiene en Pérez Celedón zonas de montaña, tiene en Buenos Aires zona de montaña, tiene en Cotobruz zona de montaña, pero tiene bajura muy bajura en Osa, Corredores, Golfito, zona algo de bajura, aunque tiene algunas zonas de montaña también. Entonces, vamos a ver cómo es el concepto de recolección e intersección de aguas de escorrentía. ¿Cómo evito que las aguas producidas por las lluvias que me genera escorrentía no caigan a la zona donde estoy construyendo el relleno? Si las aguas de escorrentía logran ingresar a la zona de operación del relleno, la cantidad de lixiviado se incrementará. A mayor agua que le caiga a las áreas donde yo depositaba basura, mayor lixiviado tengo. Y mi problema es en la planta. Conclusión, los rellenos sanitarios tienen una gran cantidad de lixiviado en invierno y es posible que en zonas muy cálidas no tenga líquido lixiviado en verano. ¿Ya? También va a depender de la humedad de la basura. Si nosotros, ¿por qué la humedad en la basura? A mayor cantidad de materia orgánica, mayor humedad en la basura. Si yo retiro
la mayor cantidad de materia orgánica de la basura, pues va a ser más seca la basura, por ende menor humedad. ¿Sí? Condiciones muy favorables cuando la basura es seca. Condiciones muy desfavorables si la basura tiene mucha humedad. Y condición muy desfavorable acá en Costa Rica, que tenemos una condición climática de un poco de 5 meses de verano o de pocas lluvias y 7 meses de muchas lluvias. ¿Sí? Entonces, es crítico el caso que estamos. Posiblemente podemos ver y consultar el martes próximo a ver cómo va la situación con el invierno, cómo es verano y cómo es invierno. Ojalá no nos llueva, es decir, porque no hay, si llueve no hay visita. Por tanto, mediante la construcción de canales perimetrales se podrá recolectar, interceptar y desviar ese escurrimiento o esa escorrentía generada por las aguas lluvias. ¿Ya? Entonces hablan de secciones transversales o un canal trapezoidal. Sección transversal al sitio donde yo estoy. Si yo estoy en una pendiente, yo le estoy construyendo un canal en la sección transversal y el canal, lo más recomendable es un canal trapezoidal. Entonces lo que están diciendo acá es esta la figura. Esto es el terreno natural. El terreno natural es este. ¿Ya? Este era el terreno natural. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un corte para conformar un trapecio, un corte. Mire el talud. Este es más grande, es más largo y este es más corto porque el caso está. ¿Qué se hizo? Lo que se sacó de acá se colocó acá para formar una contrafuerte para que se quedara el canal para recibir en la parte transversal, en toda la zona transversal, recibir todas las aguas lluvias que se vienen de esta hacia acá. Entonces, todas las aguas lluvias, aguas arriba, porque estamos diciendo que el relleno está aquí abajo. Estamos diciendo que está aquí abajo. Y tenemos una pendiente arriba, aguas arriba del relleno. ¿Qué pasa? Vamos a recibir todas las aguas que vienen de esa ladera o de esa montaña, la vamos a recibir en este canal y la vamos a evacuar a otra zona fuera del área de trabajo del relleno. ¿Ya? Canal que se hace en tierra, canal que puede desaparecer porque yo de pronto voy avanzando en altura y entonces esta zona la voy tapando. Entonces, si yo llego tapando aquí a este canal, pues este canal lo tengo que trasladar. Si el terreno sigue subiendo, voy a tener otro canal por acá en otra zona. ¿Ya? Y así sucesivamente. Formas o tipos de canales de drenaje, va todos los que hay. Está el trapezoidal, está un circular, está un triangular, está una sección cuadrada y cuál es esta sección parabólica. Les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál consideran ustedes la más fácil de construir y la que más fácil de mantener y que opere adecuadamente? ¿Cuál considera de todas estas? Y para efectos de esto, retiren esta, porque esta puede ser la mejor, retiren esta. De estas 4, ¿cuál sería la más conveniente para ustedes? ¿Quién me daría una? Pienso que la triangular. ¿La ¿O cuál? no? La triangular o la parabólica, por ahí. Bueno, entonces usted habla de esta como una opción 1 y esta puede ser una opción 2, ¿sí? Esta la descarta, ¿por qué descarta las otras 2? Porque son como, o sea, bueno, la cuadrada por la forma en la que se van a desechar los residuos, de que es muy incómodo, ¿verdad? Y la circular por lo mismo. Sí, son difíciles. Esta es difícil de construir en un terreno natural.
Comienza Ajá. el agua a correr y la puede ir derrumbando, la puede ir afectando. Esta también, si el agua está cayendo, pues también se puede estar afectando la altura, ¿cierto? Esta parte, porque no está recubierta, es natural, ¿sí? La parabólica es porque esta sección puede ser más saludable en este concepto. La triangular puede ser afectada en esta zona. Se puede ir socavando, se pueden ir socavando las paredes y todo ese cuento. Puede ser más factible, de mayor durabilidad y mejor mantenimiento la parabólica, pero no es fácil realmente construirla esa sección, ¿sí? Ok, coloco todas esas 5 porque existen esas posibilidades y son condiciones del terreno. Ahora, si yo le voy a echar un material para que se consoliden las paredes, bueno, esa es otra condición. Que voy a hacer un suelo cemento, que se puede hacer suelo con cemento, para pegarle una especie de protección a las paredes, puede darse. No gastemos mucho dinero porque eso no se va a utilizar permanentemente. La más estable, sí, es la trapezoidal. O sea, se recomienda que la trapezoidal es la más estable. Ok, muchas gracias. Dice este amigo que, ¿qué factores influyen en la construcción de esos canales? Entonces, una nota es que debemos de conocer cuál es la precipitación local. ¿Sí? Ustedes saben, en Costa Rica hay muchas estaciones que operan el Instituto Meteorológico Nacional, en el TEA hay una, donde se puede estar midiendo día a día la lluvia. Por cierto, hay estaciones que le miden la lluvia de un día y cuántas horas llovió. ¿Cuál fue la lluvia en el día 16, 17, 18 de mayo? ¿Cuántos milímetros cayeron y cuál fue la duración? ¿Ya? ¿Cuántos milímetros y cuál fue la duración? ¿Cuál es el tema que se está hablando hoy por hoy de las catástrofes o de la gran situación de que el cambio climático nos ha generado unas lluvias muy fuertes en periodos muy cortos? Que la condición era lluvias más bien leves, pero en periodos largos. Y la condición de hoy es que se generan unas grandes, ¿qué? Inundaciones y gran producción de agua escorrentía en las zonas que tenemos urbanizadas, que tenemos un área grande de techos y tenemos un área grande de pavimento. Entonces, a mayor impermeabilización, mayor agua de escorrentía se está generando. Conclusión, las inundaciones en nuestras zonas urbanas serán día a día más grandes y los riesgos están aumentando más y los desastres están aumentando más. Mire que nos están anunciando mucho de la primera onda tropical y que parece ser que nos va a pegar bastante duro. Y que parece ser que es a partir de hoy en la noche o en la tarde y mañana jueves y posiblemente esté terminando sábado. Mañana viernes, el caso. Entonces, esto es un punto interesante. ¿Cuál es las condiciones de lluvia en el sitio donde yo estoy con el relleno? ¿Sí? Área tributaria. ¿Cuál es el área que es influenciada por precipitación directa en el relleno? ¿Hay alguien con dificultad de ingresar? No. Yo por ejemplo, le subí el link hoy al WhatsApp por aquello, que vi los comentarios ya después de que terminé la clase. Área tributaria, entre más área que esté expuesta a la lluvia como área que se depositó basura, es sujeta a que le caiga, que se genere escorrentía en la capa superior y si se infiltra, agua de lesividad. Características del suelo, ya lo hemos dicho, el suelo donde se instala un relleno que se va a poner a instalar y se va a depositar debe ser impermeable. Y la capa final, cuando ya terminé una celda y ya no voy a colocar más basura sobre esa celda encima, yo debo de tratar de colocar un terreno, un suelo lo más impermeable posible
para que no se infiltre a la basura, sino que corra por encima y se me convierta en escorrentía. Entonces yo debo manejar, cuando ya llego a las capas finales, manejar escorrentía. Y eso es un problema no, es una acción que se debía hacer en el cierre técnico permanentemente. Cuando estamos en cierre técnico, el relleno, que dura muchos años, esa es una de las tareas que hay que hacer, vigilar la escorrentía que se está generando en el área que quedó cubierta con basura y tierra. Características del suelo. La vegetación que yo coloque, ¿sí? Entonces, ¿qué voy yo a hacer para cuando termine el área afectada con la basura? ¿Qué voy a hacer encima? ¿Qué vegetación le voy a colocar? ¿Qué uso va a tener ese relleno a futuro? ¿Y en qué pendiente quedó? ¿Qué pendiente quedó el terreno natural y qué pendiente quedó la área del relleno? ¿Sí? Entonces, todas estas condiciones me generan mis problemas de aguas de escorrentía y generación de líquidos lixiviados que debo tratar. Entonces, durante el proceso de construcción de relleno y operación, manejar la escorrentía. Y después de que el relleno ya terminó y fue clausurado, fue terminado y empezó el cierre técnico, igualmente o con mayor dedicación, porque el relleno hay que cuidarlo, que no vaya a tener problemas de derrumbes, problemas de fallas que se den en los talones. Pasa lo siguiente, diseño de un canal interconector. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos una base del relleno. Entonces, aquí hicimos un corte, aquí nos quedó un talud de terreno y aquí nos quedó un terreno virgen, ¿sí? Entonces, aquí voy yo a trabajar. Entonces, yo aquí coloqué el filtro de lixiviados, por acá coloqué otro filtro de lixiviados, coloqué otro filtro de lixiviados que estoy preparando, por aquí coloqué empezar una chimenea, aquí empecé otra chimenea y así sucesivamente. Pero yo tengo que cuidarme que esta zona de aquí hasta acá va a drenar aguas de escorrentía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Saquemos esta sección de acá para acá. Hagamos un canal trapezoidal, ¿sí? Acá, que lo estamos mostrando acá, esta es la figura que muestra acá, con el fin que las aguas lluvias que se generan aquí, aguas arriba del canal, caigan acá y yo las eche por pendiente, las saque del terreno, ¿sí? A donde me dé a mí la pendiente que baja, obligo a que las aguas jalen hacia ese caso. Me va a quedar esta zona que posiblemente le cae agua lluvia, agua pluvial, ¿sí? Pero es menor. Entonces, esta distancia de aquí, donde coloque eso, es mi decisión. Pudo haberla colocado acá, ¿sí? Puede ser a los 5 metros de aquí colocar la zanja, listo. Entonces estoy protegiendo de aquí para arriba. Solamente lo que me queda que caiga agua lluvia es esta parte, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que si yo hago esta zanja acá o este canal interceptor, si yo comienzo echando basura y voy subiendo, porque yo este material de aquí lo voy quitando, abriendo campo, sacando de aquí para tapar, sacando de aquí para tapar y voy subiendo en capas y capas. Entonces, este canal se tapa. Antes hago el siguiente más arriba y así sucesivamente. Puedo hacer los dos, hago este y hago este, con el fin de protegerme más, protegerme más, protegerme más. ¿Sí? Son canales, como le digo, en tierra. Entonces, todo esto son pluses, diría yo, de operar, de operar, de operar. Y por eso le insisto tanto de que y ellos mismos que operan es el menor cantidad de agua pluvial a la zona donde se opera el relleno. La menor. Entonces, hago todos los arreglos operativos y técnicos de evitar eso. Hay rellenos pequeños o áreas pequeñas. Cuando yo tengo un área y una celda de 20 metros cuadrados, hay rellenos que consiguen una tela, plástico, y lo tapan cuando le echan la tierra. Siempre llueve en la noche.
tapémoslo. Si puede darse esa posibilidad, tapémoslo. Al día siguiente lo destapamos. No se mojó el área de trabajo, no se mojó la zona de que dejamos del día anterior, porque al día siguiente le vamos a echar más basura y más tierra. En fin, entonces todas esas son condiciones de operación y que el diseñador debe dar pautas. Por eso se habla de los manuales: manual de operación y mantenimiento de la planta de agua potable, manual de operación de la planta de aguas residuales, manual de operación del relleno sanitario. Pasa todo ese cuento. Entonces, mire todas las acciones de un director de obra. Que la basura se esté depositando adecuadamente, que la basura no se esté mojando, que las aguas lluvias se estén recogiendo. Entonces, todo eso, por eso se habla de un grupo de personas, de operarios, de ingenieros y de equipo para operar una obra de este orden. Porque esta es una obra, para mí, de ingeniería ambiental y saneamiento. ¿Ya? Porque generamos todo, podemos estar generando una serie de problemas ahí dentro y fuera. Taludes típicos, ¿sí? De las zanjas, taludes típicos. Ya lo vimos, los taludes típicos del terreno, y vamos a ver aquí taludes típicos de la zanja, ¿ya? Entonces dice que ¿cuál es el material? ¿Cuál es el material que me encontré en ese terreno? Entonces me dice que si es roca firme, yo puedo hacer, los taludes pueden ser de 1,4 a 1. Un cuarto horizontal, 1 vertical. Mire que siempre el eje vertical van con el cuento 1. Entonces, una roca, ¿qué quiere decir una roca? Una roca firme, firma, es que puedo hacerlo muy pendiente. Cuando la roca es fracturada, ya le dice que es 0,51. ¿Qué es suelo firme? Suelo, le dice 1,1. Aquí es la pendiente del 50%, del 100%. Aquí es más del 100%. Aquí es más del 100%. Grava, 1,5 a 1. Suelo arenoso, mire, suelo arenoso no es estable. Estos suelos me dicen a mí que son sueltos, son material suelto. Entonces, ¿qué pasa? Que el eje X tiene que ser más largo. Entonces, 1,5, 2,5. 2,5 metros por 1 metro de altura. 2,5 metros de longitud horizontal por 1 metro de altura. O sea que tengo que hacer muy inclinado, no puede ser una pendiente muy alta, ¿sí? Porque el terreno me lo pide. ¿Sí? Eso mismo pasa cuando yo estoy dejando aquí zonas pendientes y estoy echando basura, que no se me vaya a caer esto a la zona de basura. Muchos rellenos cubren esta sección para mantener esta zona seca. Pero ¿qué pasa? Que el agua que cae en esa sección debe tener en una parte inferior el plástico como recoja el agua hacia un lado, de tal forma que no se caiga el relleno. Esa es otra forma de tener, que tengo aquí el canal intersector, pero ¿qué pasa si aquí cae agua lluvia? Entonces dice, aquí, después del canal, aquí más arribita, aquí arriba, entonces vamos a poner una tela acá que cubra esta zona y esta pendiente. Pero entonces en la parte de abajo yo tengo que tener una forma de retirar, de evacuar esas aguas que se recojan en esa pendiente. Entonces son cosas que yo voy haciendo allí, previendo. Por eso es tan interesante. Yo soy uno que digo que es tan interesante que un estudiante diga, yo quiero hacer una práctica profesional en un relleno, porque va y se va a dar cuenta de todos los pros y los contras. Y ojalá en Costa Rica la hagan en el segundo semestre. O haga un trabajo de grado, práctica y trabajo de grado donde tenga un año completo y pueda mirar pro y contras verano, invierno. Un buen proyecto. No se ha logrado porque las instituciones que manejan los rellenos acá, pues no gusta de demostrar por algo. Puede haber algo encerrado, algo por el estilo. No gusta. Ok.
Pero es interesante. Pero ya veo que hay ingenieros ambientales que se están dando cuenta qué es la operación y mantenimiento de un relleno. Aquí es otra forma de corte y ya un dibujo debidamente establecido de cómo cuáles son todas las dimensiones que quedan acá. Aquí tenemos una especie de rectángulo y aquí estamos trabajando en todo este tema del trapecio. Entonces, es establecer cuáles son las dimensiones. Hemos dicho, este es el diseño que se pasa en el plano para que lo haga ya el personaje que va a realizar esa zanja o canal intersector. ¿Ya? Y todo esto es material que se extrajo de acá y se pone debidamente compactado acá porque el terreno sigue. El terreno sigue. ¿Okay? Aquí hay una especie de figura que me muestra curvas de nivel en un terreno. Entonces me muestra la curva de nivel de 10, de una altura de 10, me muestra la de 20, me muestra la de 30 y me muestra aquí una de 40, vea, una de 40, que hace toda esta vuelta. Y sobre esa una de 40 hay una de 50 y una de 60. Y aquí hay la de 50, la de 60 y 70. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una lomita, porque el agua debe drenar para allá, y aquí hay otra lomita y el agua drena hacia acá. Mire, el agua drena para acá y el agua drena para acá. De este punto, toda el agua drena hacia abajo. ¿Sí? Y como dice acá, toda esta zona es el área tributaria donde está construido, se va a construir el relleno. Se dice que se va a construir acá en esta zona. Entonces aquí están haciendo una zona plana, ¿sí? Entre la cota 10 y 20 están cortando el terreno por la cota 10 plano, pero va cota 30, o sea que aquí en este punto se está generando una pendiente. Entonces dice, ojo, aquí ponga por favor el canal o zanja intersectora. En la cota 30 colóquela esa. ¿Sí? La cota 30 va. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta cota 30 hacia arriba va a recibir las aguas tributarias, lluvias que vienen de esta zona, porque esta es la loma. Todo esto drena hacia acá a la cota 30. Y todo esto de aquí para allá drena hacia afuera. ¿Sí? Ya hay otra zona que cambia la pendiente. Entonces aquí hay una cima con C hacia arriba. ¿Sí? Ahí es como lo que llaman cambio de aguas o límite de aguas. Pues unas drenan para allá y otras drenan para acá. Cuando usted viene subiendo de Tres Ríos, subiendo aquí a Ochomogo, ¿sí? Usted llega a Ochomogo y comienza una zonita plana y comienza a bajar. Cuando usted va de Cartago para San José, llega a Ochomogo y allá más allá, cuando empieza a bajar la Loma del Fierro. Toda esa zonita de Ochomogo, donde está Recope, es una zona de límite de aguas, ¿sí? ¿Qué límite de aguas hay ahí en esa zona geográficamente en Costa Rica? A ver quién se acuerda de la geografía. A ver. Mire que hay unas aguas en Ochomoco que corren hacia acá, a Cartago, y otras aguas que ya comienzan a correr hacia Tres Ríos o hacia al Valle San José. Entonces mire que esa zona que llaman aquí Carpintera y Ochomoco y todo eso, el límite de aguas, y hay un límite geográfico, es vertiente Pacífico, ahí empiezan la vertiente Pacífico y la vertiente ¿cuál? Caribe. Conclusión, Cartago está en ¿cuál vertiente? Cartago, Huarco, en vertiente Caribe, y todas las aguas que caen de Ochomogo por acá se van para el Atlántico. Y todas las aguas que caen después de Ochomogo van para
Pacífico. Divisoria de aguas. Entonces, esto es lo que pasa en este puntico, que seño con el puntero. Entonces, acá el terreno, yo tomo decisiones. ¿Dónde voy a tener el relleno? Entonces, aquí se debe construir ese canal interceptor para que recoja todas estas aguas, que es esta área tributaria, toda esta área tributaria, ¿sí? Y uno hace, aquí hay cuando uno ve un plano, aquí hay una longitud entre cota y cota, entre la cota 40, ¿sí? Entre esta cota y este punto, yo mido L, longitud. ¿Y cuál es la cota? En altura. Entonces, tengo longitud y tengo la distancia de cota. De la cota 60 a la 50 hay 10 metros. Tengo 10 metros de altura. ¿Y cuál es la longitud que hay entre esas dos cotas? Tantos metros que me dice sí, lo mido, no tocar lo mido, o con la regla triangular lo mido. Entonces tengo S y L, S y el H o el 1. Tengo S. La longitud son 100 metros y tengo el S, perdón, el S son 100 metros y el L, por decir algo, la diferencia de cotas es tanto. Entonces hago la relación. S, L sobre S. Les digo cuál es la relación, la pendiente. ¿Ok? Mire que está establecido 1 sobre S, pero la distancia entre cotas nunca va a ser 1, va a ser 5 metros, va a ser 20 metros. ¿Sí? Entonces, ese 1 se convierte en la distancia entre las cotas y el S la distancia horizontal entre las cotas, medido en plano. Entonces, aquí aparece que hay una gran área tributaria, que es toda esta área que está sombreada, que cae. Pero esta que está en rayitas, están en rayas verticales, es donde está el relleno y es donde yo le debo colocar lo más cerquita posible la canal interceptor y lo coloco en la cota 30. ¿Ya? Entonces, de la cota 30 para abajo, yo en la cota 30 recojo lo que me caiga encima. Entonces, el área tributaria es esta que está aquí. El área tributaria es todo esto que está comiendo aquí. Dice AD. AD es la que está marcada con la raya horizontal, que se dice que es el máximo escurrimiento en este lugar, que es el caudal de precipitación. Área tributaria. ¿Cuáles los milímetros que caen en esa área tal? Entonces, caen 100 milímetros por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tengo en esa área tributaria? Entonces, eso me dan los milímetros. Y como el milímetro es igual al litro, entonces digo, tantos litros caen en esa área. Porque a mí me dan milímetros por metro cuadrado. Cayeron 40 milímetros por metro cuadrado. Lo convierto en volumen, litros metro cuadrado. ¿Cuál es el área? Tan. Esa fue el agua que cayó en esa sección. Un aguacero de 15 minutos o menos de 40 litros por metro cuadrado es una inundación. Y entonces, como dice aquí, es la zona de interceptación de agua. ¿Ok? ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Todo claro, profe. Bueno, gracias. ¿Qué me dice acá? Me dice lo siguiente, velocidades máximas permisibles en zanjas. ¿Sí? Entonces, yo tengo un material, la zanja que construí, ya me le estoy fijando un tipo de material, ¿sí? Mire que vean, lo tengo en acero, lo tengo en madera, lo tengo en concreto, ¿sí? Tengo pizarra, tengo grava gruesa, tengo arcilla rígida, tengo grava fina, tengo limoso. Que término, migajón, es el término limoso, prácticamente, y arena fina. ¿Qué pasa? Velocidad en metros por segundo. Cuando el agua es clara, ¿cuál debe ser la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál debe ser la velocidad recomendable? Y cuando es agua con sedimento abrasivo, o sea, sedimento que lleva piedras, que afecta ¿qué? Que afecta de qué está conformado las paredes
de la zanja o del canal. Entonces, a mayor, por eso cuando crece una quebrada y lleva piedras y palos y todo eso, se lleva todo lo que está por los lados, ¿sí? Porque hay mucho sedimento en el agua abrasivo. Entonces, cuando pasa el agua de llevar piedras, de llevar palos, corra mejor, más bien corra. ¿Ya? Entonces, por aquí nos dice cuál es la velocidad que se debe tener en ese canal. Y entonces, ¿cómo hace el ingeniero para establecer esa velocidad? Para que se le cumpla esa velocidad, ¿qué hace? ¿Qué hace el ingeniero a ver en los cálculos? ¿Qué es lo que hace el ingeniero cuando se está llevando agua por un canal o por un tubo? A ver, hidráulica 1. Memoria. ¿Qué parámetro interviene para aumentar o disminuir velocidad? El área. Bueno, puede ser el área. Otra. La más importante. Debo conducir un agua por este canal abierto y tengo ya las características del terreno y tengo que la velocidad debe ser esta. ¿Y qué otra? Entonces, ¿cuál es otro parámetro que debo tener claro? La longitud la debo tener claro. El área que voy a hacer de ese canal también, claro. ¿Y cuál otra más? La inclinación, profe. ¿Qué se llama cómo? Pendiente. Pendiente. El ingeniero no habla de inclinación, habla de pendiente. ¿Cuál es la pendiente? ¿Sí? Ok. Entonces, la pendiente entonces, todos esos daticos me van diciendo a mí, ¿cuáles son las características del terreno? Una, ¿cuál es la velocidad permisible de acuerdo al agua que llevo? 2, ¿cuál es la longitud que debo correr? 3, 4, ¿cuál es el área del canal que debo tener? Y 5, que es la más principal, ¿cuál es la pendiente que debo tener para cumplir que el canal no se dañe y que el agua pase? Entonces yo hago pendiente, velocidad, área, longitud, volumen de agua. Mire, volumen, ¿para qué me sirve? Para calcular el área, ¿cierto? Tipo de suelo me da velocidad y velocidad me da poder trabajar con pendiente. ¿Ok? No olvidar conceptos que se vieron anteriormente, por eso la hidráulica es tan fundamental. ¿Ya? Ok. Vamos al contexto de valores empíricos para el coeficiente de escurrimiento. O sea, hay que establecer un concepto de escurrimiento. Entonces, la topografía me dice que si el terreno es plano, que si el terreno es inclinado, que si el terreno está tal cosa. Entonces, aquí está el parámetro de la topografía, dependiendo de cómo es el terreno. Suelo, cómo es el suelo. Entonces, también me da el valor de B. La cobertura, terrenos agrícolas, ¿verdad? También me da exacto. Entonces, dice el amigo que nota, se puede obtener el coeficiente K como sigue. Entonces, le puedo decir, K es igual a 1 menos los valores, menos la suma de los valores que me den aquí. Que el terreno es plano con pendiente del orden de 0.6, 0.2 o 0.6 metros por kilómetro. Ah, bueno, entonces este dato. Que es una arcilla, entonces este dato. Y que los terrenos son agrícolas y pastizales, está este dato. Entonces voy y calculo el K, que me da a mí el coeficiente de escurrimiento. ¿Ya? Entonces aquí aparece un término que me dice me dice lo siguiente, voy a poner las palabritas de una vez, me dice, caudal que ingresa máximo. Mire, entonces K, ¿qué es K? Mire, ya calculé el caudal de escurrimiento. La intensidad, me dan el valor. Y el área tributaria, tengo el tiempo. ¿Sí? Y cada unidad se da en unos valores y se debe dividir por 3,6 por 10 a la menos 6. Me da el Q, caudal que ingresa máximo de escurrimiento. Entonces yo tengo Q, ya con eso puedo determinar el área, ya con ese Q puedo determinar y le establezco, ya me dijeron las condiciones de velocidad y entonces ya viene. Entonces, ¿cómo calculo el caudal en función de ese caso? Ok. Valores del coeficiente de rugosidad.
Digo, estoy haciendo un resumencito de hidráulica. Entonces, aquí está el escurrimiento dependiendo del material de la zanja. ¿Qué hay? Otra forma de calcular caudal. Método racional. ¿Caudal es igual a qué? Caudal es igual al coeficiente de escorrentía, a la intensidad y al área de la cuenca. ¿Sí? Otra forma. Otra forma que ustedes se la saben de memoria, Manning. Caudal es todas estas cositas. Caudal es, como usted dice, S es la pendiente a la, lleva a la 1/2, el radio hidráulico a la 2/3 y el radio hidráulico es área sobre perímetro mojado. Ya eso ustedes lo conocen, cómo se calcula el perímetro mojado, cuál es el área de la zanja. Y A es la sección transversal del canal y que debe llevar una pendiente entre el 1 y 2%. Y N es la rugosidad, que lo vimos anteriormente. Entonces, todas son formulitas para que ustedes diseñen ese canal interceptor. Se diseña. Posiblemente en un relleno de carrera lo hacen ahí, haga eso por esto, pero porque el ingeniero ya tiene una experiencia de cómo ha construido y cómo ha diseñado otros casos. ¿Ya? Ok. Sistemas de drenaje que utilizan para captar y evacuar líquidos y gases que se producen por la degradación de residuos orgánicos. Entonces, mire cómo vamos llevando a que se acondicione el terreno de los problemas que me genera el relleno por las condiciones clima. ¿Sí? ¿Qué debo hacer para esos casos? Pero hay que tener datos. Mire que hay que tener la precipitación y unos datos lo más actualizados posibles, ¿sí? Y ojalá datos de 20, 40 o 50 años para ver cuándo fue la lluvia más fuerte. ¿Cuál es la lluvia que más fuerte haya caído en el en los años que ustedes están allá? Que ustedes, a ver, ¿qué referencia tienen ustedes de que se hable de que la lluvia más fuerte fue en tal fecha y tal año? ¿Cuáles son las dos fechas interesantes de la historia de ustedes en Costa Rica? No creo que sí te lo tienen muy claro. El ingeniero tiene que saber eso. ¿Cuáles son los dos fenómenos más fuertes que han caído en los últimos, yo diría que 5 años? Profe, bueno, si no me equivoco, uno fue la tormenta Nate y el otro el huracán Otto. Primero huracán Otto y después la tormenta Nate. Huracán Otto 2016, que no tengo la fecha clara, y Nate, que fue octubre 5 del 17. ¿Sí? Que Nate sí fue muy fuerte en Cartago, Otto no fue tan fuerte. ¿Sí? Entonces son los dos fenómenos que se tienen datos de las lluvias más fuertes. Nate fue más fuerte la lluvia en Cartago que el mismo Otto y generó mucho más desastres Nate en Cartago que Otto. ¿Sí? Y hay otros huracanes. Hubo un huracán por allá, ya no estaba aquí cuando eso, que también fue bastante fuerte y generó muchos problemas a nivel de esta zona de Los Santos y toda esa zona, ¿ok? Entonces, veamos el tema de líquidos y gases. La celda diaria es la unidad básica que sustenta el relleno. Y esa celda básica es celda diaria, la llamamos diaria. ¿Cuál es la celda diaria en el relleno de Acerrí? Posiblemente no nos lo dicen, que ellos dicen que eso es memoria del relleno. Sí, bueno, está bien. Pero siempre le dicen a uno las toneladas, entonces a ver, le dicen, ay, las toneladas son 2000. Bueno, y más o menos, ¿cuánto es el grado de compactación que tiene la celda diaria? Ah, que tiene 800 kilos por metro cúbico. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo harían? Tienen 2000 toneladas y la densidad es 850 kilos por metro cúbico. Ustedes pueden obtener qué dato ahí de esos dos valores. ¿Qué resultado pueden obtener de las toneladas que llegan y la densidad? 2000 toneladas día
850 kilos por metro cúbico. La densidad de la basura en el sitio donde la colocan diariamente. ¿Qué dato obtienen ustedes ahí? A ver los matemáticos, las matemáticas. Tengo peso y tengo densidad. ¿Qué obtengo? El volumen propio. El volumen. Entonces ya obtengo el volumen de basura que hay que colocar en un área. ¿Sí? ¿Cuál, señor? ¿Cuál es, ingeniero? Uber, ingeniera Paula. ¿Cuál es la altura promedio por día? Táquete, da el dato. Entonces usted ya tiene, ya. Entonces el área de la celda es tanto. Área. Volumen dividido H, área superficial. Si la quiere cuadrada, raíz cuadrada, y si la quiere rectangular, asuma un lado y le da al otro. Y ahora vamos a ver cómo se asume un lado, porque también tiene lógica cómo asumir un lado para poder obtener el área, porque para poder tener un área tengo que asumir un lado. ¿Ok? Porque la única forma que no tengo que asumir nada, no, yo hago un cuadrado, listo, lo más fácil un cuadrado, raíz cuadrada en lo que me dé de área, punto. ¿Sí? Entonces entiendan que la celda es la unidad básica que se tiene en el relleno, ¿sí? La celda. ¿Sí? Estimación de producción del líquido lixiviado. Entonces, hay muchas formas, ¿sí? El lixiviado se genera a consecuencia de la humedad y la infiltración de agua. Ya pues es lógico ya, que a mayor humedad y a mayor infiltración de agua lluvia, la cosa se pone peor. También inciden otros factores que puede ser para disminuirla, ¿sí? Para disminuirla, la evapotranspiración. Evapotranspiración. Me saca agua. Grado de compactación, ¿sí? De los desechos en el suelo y los residuos retener humedad. Entonces, el grado de compactación me dice a mí que puede expulsar agua. Si la basura llega con mucha agua, la compacto, plum, ahí mismo me saca el agua y me genera lixiviado. Y también hay otra situación de esa basura de retener. Entonces, ¿qué pasa? Si la basura viene muy húmeda, la compacto inmediatamente, me genera un líquido que va a buscar salir. Y él siempre sale hacia abajo. Entonces va a buscar el famoso dren de filtro del filtro de los líquidos, ¿sí? El drenaje de líquidos. Pero si la basura, por ejemplo, en verano, que la basura llega menos húmeda, entonces, ojo, no me va a generar líquido. ¿Sí? Y si la basura del día que llegó y queda después, se va regando y le está dando sol y todo ese cuento, se va evaporando. ¿Ya? Entonces, en zona caliente es bondadoso el relleno. Claro que cuando lleven aquellas tempestades, la cosa corra más bien. Corra a taparlo, yo lo taparía. Pero bueno, ya en áreas muy grandes, pues no hay dinero para hacer eso. Muchos autores han descrito diferentes métodos para calcular el caudal lixiviado que se puede estar en el relleno. El ejemplo describe un método suizo que permite estimar de manera rápida y sencilla este tipo de caudal. Aquí también hay otro que cita un método de balance hídrico, entre otros. Entonces, métodos para el caudal del lixiviado, aquí está. Entonces, en primera instancia, un método dice, dígame, caudal, me hace el caudal del lixiviado. Entonces, me dice que me mete toda una serie de parámetros que me dice cuál es el P, precipitación, área, número de segundos al año del tiempo y coeficiente de compactación de basura. Entonces, este dato lo tiene el relleno. Este dato de coeficiente lo da cada relleno. Número de segundos al año lo sabe todo el mundo. El área del relleno lo sabe el señor del relleno. Precipitación también lo sabe él. Precipitación media anual, milímetros al año. Limón, 5.000 milímetros al año. Cartago, 2.000. No es tan alto. Cartago no es tan alto, 2.500 o menos. Caudal, medio. Y otra es lixiviado.
caudal del lixiviado le pone precipitación, ¿sí? Le habla la escorrentía superficial, le habla la evaporación y una variación de humedad retenida, basura, suelo, que es un dato que se da también en este caso. ¿Sí? Entonces, están estos dos métodos en este caso, de estos amigos. Y aquí hay otro, que los voy a invitar a que ustedes lo miren, que es un artículo que también establece ver cómo se calcula el lixiviado. Miren que son datos que se tienen, que cada relleno lo debe tener. Sí, pero esto no lo publica nadie. Los artículos se hacen de gente que investiga, pero estas cosas a veces no lo publican. ¿Por qué? Porque este es un arma de doble filo. Uy, usted ese caudal tan grande, usted sí lo trata. Comienza la desconfianza en invierno. Y ustedes van a ver a la planta. Y nos vamos a venir con los ojos cerrados porque vamos a venirnos ahí como preocupados o nos vamos a venir un poco contentos, en fin. Lo hablaremos posteriormente de la visita. Porque uno ahí no debe hacer ningún comentario. Además, estamos con colegas, no debemos de hacer comentarios, sino buenos. ¿Yo? Uno debe ser muy respetuoso en las visitas. Ese es uno de los parámetros que uno debe hacer, sino que uno debe capturar y después hacer un poco de reflexión sobre el tema. Vamos, sistemas de tratamiento. Ustedes son, ustedes son un grupito, los grupos de residuos de aguas residuales han venido haciendo sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por ahí hicieron uno de aguas domésticas y todo ese cuento, donde ganaron premio y todo aquello. Si alguien me quiere conversar un poco, si han investigado cuáles son los sistemas que puede tener un sitio o un relleno sanitario para tratar sus aguas residuales del lixiviado y que cumplan norma. Hay norma establecida por el Ministerio de Salud para los líquidos lixiviados. Le aparece que los coliformes es altico. Ustedes saben que las aguas residuales pueden tener desde el orden de 1000 a 2000 en coliformes para descargar al río. No es cero coliforme lo que sale de una planta de aguas residuales domésticas, usted me imagino que lo sabe. ¿Ya? Entonces dice que esa masa líquida que se produce por la acumulación de residuos depende de la concentración de los elementos en el lixiviado y por ende el volumen del mismo generado en el tiempo. O sea, ya el volumen tenemos idea cómo. La calidad, pues se hace muestreos y se hace caracterizaciones y tiene cantidad de una DBO y una DQO supremamente alta, ¿sí? Y puede tener la cantidad de coliformes los que usted quiera y puede tener otros compuestos químicos que ya ustedes los vienen, porque en las basuras nosotros echamos de todo, ¿sí? Y entonces pueden haber también hasta agüitas ya con residuos de cosas persistentes, en fin, hay de todo. El tema es que también estamos echando basura hospitalaria, que está autoclavada. Es autoclavado hasta cuándo funciona. Yo no sé hasta dónde se ha investigado un poco eso. Yo no he visto alguna tesis de que un relleno permita que se haga un estudio más ponderado, por lo menos un muestreo de un año, verano e invierno, de cuáles las características del agua que ingresa a la planta y el agua que sale de la planta. Y caudal. Es importante el sistema de la concentración de los diferentes compuestos. 200 partes por millón de DBO, 500 partes de DQO, en fin, digamos esos dos parámetros que muestran la contaminación de un agua residual a una corriente, o que una corriente está contaminada. Claro que una corriente también mide el oxígeno disuelto como un parámetro interesante. Sólidos también los miden con cierta importancia, sobre todo los sólidos suspendidos, porque los sólidos suspendidos pues dan la relación de lo que no se trató, ¿cierto? Pero lo gran importante de tener esas concentraciones, lo más importante es lo que llamamos carga, o sea, cuántas kilos y cuántas toneladas de DBO y de Q en función de Q.
Pues una planta y un condominio de 2 litros por segundo, pues la carga puede ser diferente después de tratada. Pero una planta de 3 metros cúbicos por segundo que se quiere en Costa Rica y que solamente tiene un tratamiento primario en este momento, la carga que está saliendo, que entra cuál es y la que sale cuál es. Y el río sería capaz de recibir esa carga. ¿Cuál es la contaminación que trae el río antes de recibir esa descarga? ¿Será capaz de soportarla o ese río se autorrecupera en tantos kilómetros más abajo? Ya se comienza a recuperar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos sistemas de tratamiento, quiero yo, se mencionan, les voy a mostrar lo más comunes que hacen en los rellenos. Aquí hay un documento para que ustedes le peguen una miradita de un artículo. Dice, existen diferentes técnicas para este caso. Lagunas de estabilización generalmente son la alternativa más económica y además es un proceso muy eficaz. Los costos de inversión son bajos y casi no existen costos operativos. Mire en las lagunas de estabilización. Y ya ustedes vieron un poco que hay el tema lagunar, es anaerobio, aerobio, maduración y vamos para afuera. ¿Sí? Y por los rellenos por lo general hacen una lagunita o hacen un desedimentador y la laguna. Ya veo que se está llevado a lagunas aireadas. ¿Por qué usan el caso de eso? Por los grandes volúmenes y como ellos están produciendo agua es en invierno y en verano la cosa es muy diferente, en verano es diferente y en invierno es otra. Entonces la laguna me está superando los picos de invierno y verano, ¿cierto? Hay consideraciones técnicas para el diseño. En Colombia tienen un documento que se llama el RAS, Reglamento de Agua y Saneamiento. Costa Rica habla del tema de lo que dice la IA, que es el de reglamento de diseño, construcción y operación de sistemas de saneamiento, de agua potable y saneamiento. Según sea el carácter de los biológicos, se desarrollan condiciones que predominan durante la operación. Hay que suministrar oxígeno, que pueden ser aerobias o anaerobias, facultativas o de maduración. ¿Tá? Entonces, mire el tema de las lagunas. Las lagunas, por lo general, juega primero que se coloque una laguna anaerobia, después se coloca una laguna facultativa y después una de maduración. ¿Qué pasa? La anaerobia es una laguna más profunda, esta facultativa es menos profunda y es aerobia encima y anaerobia abajo, y la de maduración totalmente aerobia. ¿Ya? En aguas residuales domésticas son excelentes. En Liberia hay. En Pérez Celedón hay, pero le está cayendo, ya superó la capacidad del caudal la laguna. ¿Sí? Y entonces ya la laguna está sobresaturada por caudal, pasó el caudal de diseño. ¿Ya? En Liberia creo que es una laguna de oxidación en el sistema. Son factibles en la zona de la bajura. Yo diría que es un sistema que hay lotes, entonces es un sistema interesante. Entonces, cero equipo mecánico, cero electricidad y todo ese cuento. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Laguna anaerobia. Mire, la laguna anaerobia es una laguna que tiene una profundidad de 270, la facultativa 1,50 m. Otros colocan la maduración, entonces hacen como el proceso, pero hay que tener lote para eso. Veo que en Acerrí están hablando de un lodos activados con aireación extendida y una sedimentación. Entonces lo que tienen es, compitieron en la laguna, compitieron un lodos con aireación extendida, o sea, mayor aireación, o sea, aireación permanente 24 horas, y después pasar eso a un sedimentador y aparece un lodo. Y ese es como el sistema que se tiene allí. ¿Ok?
Existen varios factores que afectan las condiciones hidráulicas y biológicas de las lagunas. Pueden tener en cuenta para el diseño, entre otros, los factores no controlables son fenómenos naturales como los vientos, la temperatura, la precipitación, radiación solar y la evaporación. ¿Qué pasa en las lagunas eso? ¿Sí? A veces, entre más calor, mejor. Precipitación, si no. Mayor temperatura, mejor. Vientos, no. ¿Sí? Evaporación. Pues en invierno los soles que hacen en la mañana muy interesantes para disminuir volumen de descarga, que es el problema que tenemos. ¿Cómo me va la descarga en verano y cómo me va la descarga en invierno? Y es donde ustedes mismos que van a trabajar de pronto en esto, pues pueden ir haciendo, bueno, cómo se está valorando la forma de establecer cuál es el muestreo que se hace para una planta de aguas residuales. ¿De cuántas horas se hace el muestreo para establecer cuál es la descarga que se da? 2 horas, 12 horas, 24 horas. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la norma? A ver, ¿quién me dice aquí ustedes que ya han leído la normatividad en aguas residuales? ¿Cuáles son las áreas de muestreo cuando se está haciendo el reporte operacional de una planta de aguas residuales? ¿Quién me dice ese dato? Estoy preguntando la norma. ¿O qué consideran ustedes? ¿Cuál sería el periodo ideal para establecer una muy buena caracterización de la descarga de una planta de aguas residuales? Llámese de relleno o llámese de una planta de aguas residuales domésticas. ¿Cuál sería el tiempo? ¿Cuántas horas? Chicas, chicos. A ver. En una planta de aguas residuales sale agua todo el día, las 24 horas. Sale agua 18 horas, 12 horas. ¿Cuántas? A ver. Las 24 horas. Puede estar saliendo las 24 horas. Puede. Pero lo debiera uno confirmar. Lo debiera uno mirar. ¿Sí? Toda planta se hace con tiempo de retención de todos los aparatos, de todos los componentes. Toda planta de agua residual se hace con tiempos de retención. Los lodos activados tienen un tiempo de retención. El sedimentador primario tiene un tiempo de retención. El tanque de igualación de caudal tiene un tiempo de retención. El sedimentador secundario tiene un tiempo de retención. Entonces, dependiendo de esos tiempos de retención, me da a mí el flujo del agua en función del caudal. El caudal de una planta de aguas residuales es constante. El agua que llega a la planta de aguas residuales es constante. ¿Sí o no? No. No. Bueno, entonces mire que ustedes que son ingenieras ya que estudiaron eso, ustedes hacen un artificio de decir, ¿cómo le echo agua a un cubo permanente? ¿Sí? Entonces uno cuando diseña debe estar diciendo, oh, aquí tengo que tener un tanque de igualación de caudal de tanto volumen para establecer un caudal constante y entonces ese tanque lo hago de este volumen y mi planta me queda de un caudal de este orden permanente, entonces esa planta funciona tantas horas al día. Eso lo debe estar claramente establecido en una planta. ¿Sí? La planta de agua potable, la planta de aguas residuales se diseñan con caudales muy constante, de poca variabilidad, porque usted sabe que los bichillos son muy delicados. Entonces lo mismo pasa en estas plantas de los rellenos. Entonces, en los rellenos, ¿qué pasa? Condición crítica, ¿cuál es el caudal que se produce de lixiviados en verano, en invierno? Entonces ellos tienen unos tanques donde
van a tener, ellos van recogiendo agua, lixiviado en algunos tanques, porque hay diferentes sitios donde se recoge el lixiviado. Entonces hay unos tanques que se me llenan a mí en el día de lluvia más rápido que en la época de verano. Entonces mi diseño de la planta es en función de eso y tener mucho cuidado. Mire que el relleno crece, 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 crece día a día, año a año, año. Por ende, el caudal del agua aumenta. Entonces, mire lo interesante de ver que la planta de aguas residuales de un relleno va teniendo caudales diferentes año, 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 año. Y tienden a aumentar. Mayor cantidad de residuos, ¿sí? Humedad en la basura permanente, lluvias más fuertes, se aumenta la precipitación promedia anual, de líquidos lixiviados más. Entonces la planta debe tener que de futuro crecimiento, futuro crecimiento, futuro crecimiento, futuro crecimiento. Miren las variables. Y eso lo debe prever un diseñador, porque el operador es el que va a llevar, es el que va a tener que tener, es el que tiene que dar resultados de la planta. Les hago ese tema que además de todos estos factores que están acá, que viento, que temperatura, que precipitación, radiación, es el tema de que yo tengo que tener planta para caudales diferentes en periodos de cada 5 años, por decir algo. Voy a diseñar la planta para 5 años, pero tengo que estar al 5.º año, tengo que aumentar una unidad más o algo por el estilo. ¿Sí? Posiblemente empieza con una planta que no tiene oxígeno. Después empieza echando oxígeno parcial y después lo has extendido. Posiblemente es una forma de trabajarlo. Ok. Pero ojalá tuviéramos tiempo de tener un poquitico de mirar ese tema. Entonces está ejemplo en lagunas. Entonces está eso. Mire que no se hacen estructuras que van a permanecer toda la vida. Mire que esto lo están haciendo impermeabilizado con este tema. ¿Sí? Y algunos pozos. Ya está debidamente establecido volúmenes, 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 volúmenes. ¿Sí? Estos son fotos de experiencias de rellenos. Sí, en el relleno de Acerrí van a ver que no tienen esta situación, una construcción en concreto realmente ya, porque 20 años que están ahí lo hace ser. Los mangos también tenían una plantica interesante, pero el caudal era muy grande y la plantica tenía sus pros y en contra. No eran muy amigos de llevarnos a la planta de allí, de cuando fuimos a Los Pinos. No les gustaba mucho el que nos mostraba el relleno, pero nosotros insistíamos, ustedes como estudiantes insistían y yo les mandaba que insistieran en eso para yo no quedar mal sin ustedes y se iban. Pero nos veníamos un poco preocupados. Entonces, esto es lo más común que hay en rellenos. Hay relleno de Acerrí, debe tener algo más complejo, que fue lo que lo habló la compañerita, que es un sistema de lodos con aireación extendida y un sedimentador. Pero entonces se generan lodos. Entonces esos lodos, pues me imagino que se van a secar y plum, relleno. Vamos a este temita, el cálculo de la celda diaria. Los residuos sólidos y el material de cobertura son básicamente lo que conforma la celda diaria. Entonces es importante el dimensionamiento con el fin de optimizar espacios de trabajo y material de cobertura. Entonces aparece un término, una ecuación que llama volumen de la celda diaria. Mire que por allá vimos otras formulitas y yo les voy a pasar a ustedes un taller con ejercicios hechos y algunos por hacer para que ustedes hagan una especie de cálculos y vean los cálculos que se tengan. Ya estoy preparando el taller para enviárselo y colgárselos allí en Teams. Entonces dicen que es cantidad de residuos sólidos producidos por día. Entonces, mire que este dato es importantísimo. Nos dice, este 7 son los días de la semana. Y nos dice qué días hábiles, días laborales a la semana de quién. ¿Qué días son los laborales a la semana del relleno? Hay rellenos que funcionan de lunes a sábado. La gran mayoría, este relleno de aquí funciona de lunes a sábado. Hay otros rellenos que funcionan de lunes a viernes, pero es por
la cantidad de basura. Y el relleno, le interesa que le lleven basura, entonces abre hasta lunes a sábado, no lo pone hasta domingo porque entonces es pagar horas extras y la gente no le va a aguantar. Y es válido que se tiene que descansar. Densidad de los residuos recién compactados. Ojo que hay un cuadrito que habíamos, residuos recién compactados, residuos estabilizados. ¿Sí? Porque estoy haciendo el volumen que la celda que voy a construir ahí en el momento preciso que voy a depositar. Entonces yo estoy estableciendo cuál es el volumen de esa celda para establecer las dimensiones de ella, lado, ancho y altura. Y el factor de cobertura que ya ustedes lo saben. Así se calcula el volumen de la celda diaria. ¿Cuánto se lleva allá? Aquí la palabra producidos está bien. Yo diría, yo lo pondría, que llegan al relleno. ¿Cuáles son los residuos que llegan al relleno por día? Yo estoy sentado allá como gerente en el relleno, lo que me interesa es que lleguen. Que en la Unión se producen 1000 kilos, pero aquí llegan 500. Entonces, a mí no me importan los 1000, me importan solo los 500 en el relleno que yo tengo que acomodarlos en un área. ¿Qué es lo que pasa? Que es que la Unión produce 500, 1000, pero ahora trae 500, pero dentro de 2 años va a traer los 1000. Bueno, entonces yo tengo que estar preparándome como relleno que tengo que aumentar el área. Pero como aumenta el área, me aumenta mi plata en la bolsa. ¿Ok? Entonces, volumen. Volumen de celda. Basura que llega, la relación 7 sobre los días hábiles que trabaja el relleno, dividida por la densidad que se tiene en el momento de recién compactados, y cuál es el factor. Es 1,20, es 15, entonces 15%, entonces es 1,15, que es 25, entonces es 1,25. ¿Sí? Este factor lo decide el relleno, lo decide el gerente del relleno, el técnico del relleno lo define. ¿Sí? Esto también ellos lo mismo lo dan. Tengo un equipo especializado para compactar los residuos, que es capaz de llevar la densidad entre 800 y 1000. Vamos a comprar ese equipo. ¿Por qué? Porque con ese equipo yo ocupo menos área. Y si yo ocupo menos área, más rellenos tengo, más basura tengo. Entonces, todo ese cuento. ¿Ya? Ok. La producción, o lo que les llega, depende de lo que produzcan los que produzcan la materia prima. ¿Sí? Entonces, todos estos rellenos han sido bastante visionarios y tienen una gran cantidad de residuos allá. Y aquí en Costa Rica, pues aquí en el área metropolitana no existe sino un solo dueño que tiene 2 rellenos, pero soy yo solito, soy Zoila. ¿Sí? Ok. Para el dimensionamiento de la celda se determina el área y la longitud. Yo ya tengo volumen. ¿Cuál es el área? Entonces me dice que el área en metros cuadrados día, pues es el volumen que traje. ¿Sí? Y lo divido por la altura de la celda. Considerar estabilidad y fecha de construcción de terraplenes. Entonces, aquí este H por día es muy interesante porque yo voy creciendo hacia arriba. Si yo voy creciendo montaña hacia arriba, pues ese talud lo tengo que cuidar mucho. Entonces, esa altura me dice, si yo crezco 10 metros, el talud, ¿cuánto va a ser si lo tengo que colocar? 3:1. 3:1. Entonces, el área que yo tengo superficial, a medida que suba, ¿aumenta o disminuye? Jóvenes, pregunto, tengo un volumen, hice un área, el área superficial, no le he echado basura, el área superficial son 40 metros cuadrados, ¿sí? Estoy echando tierra, 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 basura, 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 tierra, y estoy formando una especie de pirámide o un cono, y estoy teniendo un talud de basura. ¿Sí? A medida que yo voy levantando con un talud de basura 3:1, el área superficial sigue siendo la misma, aumenta o disminuye. Aumenta. Tengo un cuadrado,
¿sí? Y yo comienzo a echarle basura, echarle capa de basura inclinada, ¿sí? Esta área que está aquí abajo es la misma que está aquí arriba. Área 1, área 2, es la misma. Mire que el área que yo tengo aquí abajo, listo, empecé a echar basura y es un área de 40 metros cuadrados. Pero yo tengo que echarle basura y tierra y tengo que tener una relación 3:1. Luego esta área de arriba va a ser menor. Área 1 es mayor que área 2. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una pirámide y el área superficial se me va cambiando. ¿Qué quiere decir eso? El volumen que yo llevo es constante y el área que va subiendo se me va disminuyendo, ¿sí? O sea, yo tengo que estar visualizando ese problema desde un principio. Yo digo, mírenlo, tengo esta área, pero yo voy disminuyendo el área. Entonces, cada vez que suba 1 metro acá, se me disminuye en qué porcentaje el área. Entonces, ¿cuánto es lo que estoy necesitando para ubicar esa basura que sobra? Entonces, de antemplano digo, mi área superficial va a ser esta, supremamente amplia, porque yo tengo que llevar 10 metros de altura, fijo, la altura son 10 metros, entonces hago el cálculo con la área superficial arriba a encontrar cuál sería el área superficial abajo, ¿ya? Para que me cumpla la ecuación. Después depositarlo en ese caso, porque yo no puedo subir verticalmente. Puedo subir verticalmente, porque la basura se me vuelca. ¿Ya? Entonces, mire que yo diseño inicialmente, y voy a echar basura y comienza a subir, a subir, a subir, pero a medida que subo el área superficial va a ser menor. Entonces, hay que tener cuidado. El cálculo final de eso. Defino la altura, la cota que voy a tener va a ser de este orden, ¿sí? Entonces, mi celda, dependiendo de la altura, va a variar un poco de capacidad, si no pienso en ese caso. Entonces voy por volumen, voy por área, definí el caso de la altura. Entonces la altura, como lo dijimos, va a depender de las características del terreno, ¿sí? Pero yo sí puedo fijar altura por día, altura por día, altura por día, altura por día, porque yo tengo que depositar esa basura en un día y dejarla tapada. Entonces, por eso es interesante la celda diaria, la celda diaria. Pero pensar a visión, a futuro, que yo esa celda diaria tengo otra encima, dependiendo del terreno y así sucesivamente. El lado, ¿sí? Entonces, el lado, ¿sí? Es un lado de la celda, pues va a ser igual al área de la celda que tengo aquí calculada y el ancho. El ancho en metros se da que ese ancho es para el frente de trabajo necesario para descargar los vehículos de recolección. Ejemplo, en un relleno pequeño pueden estar llegando, un relleno como aquí Los Pinos, que era Cartago y era Tres Ríos y era Oriamuno, Paraíso, o a veces solamente era Paraíso, fue Cartago y Paraíso. Entonces el relleno, el diseñador planteó, ¿cuánta cantidad de basura va a llegar aquí al relleno? Los vehículos, ¿qué capacidad en promedio tienen? Entonces aquí van a estar en las horas pico aproximadamente un número de vehículos de 3, máximo 4 vehículos, que llegan muy uno pegado al otro. Entonces este ancho va a depender mucho de la cantidad de vehículos que pueden llegar en un momento pico. Y entonces ese ancho se hace con ese vino. Voy a tener la posibilidad de estar descargando al mismo tiempo 3 vehículos. Entonces a mí salen y al mismo tiempo 3 vehículos descargan y jalan y entran otros 3 y así sucesivamente. Entonces ese ancho lo pongo con ese fin, de que en mi frente de trabajo estén descargando un número de vehículos rápido para que no se me genere presa, no se me genere presa. El relleno de Acerrí, en promedio, podemos preguntar cuántos vehículos llegan, aunque la pregunta puede ser un poco cambiada.
¿cuál es el promedio de volumen, del volumen de la caja de los vehículos que llega aquí al relleno? Entonces ellos pueden decir que hay un 50% de este volumen y hay otro y otro volumen, porque no todos son muy iguales. Entonces la pregunta que a veces que se hace, bueno, no se hace una presa, ¿cuál es el cuál es la cantidad de vehículos que se han hecho presa porque llegan a la misma hora? Pues la basura se empieza a recoger a las 6 de la mañana en casi todos los sitios. Entonces los municipios que están más cercanos al relleno llegan más primero, los que están más lejos van llegando después. Cartago termina de hacer la recolección tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, está llegando a las 12, el primer viaje. Decir algo. Entonces los vehículos de Cartago están llegando 12 a 1 de la tarde al relleno, que es el que está más lejos. Ah, bueno, yo no sé cómo estará Moravia, cómo estará por allá esa zona, que están Tibás y toda esa parte también, cómo estará para llegar al relleno. O los de Tibás y Moravia que se van al relleno ¿cómo es que se llama? De la Carpio. Y los otros se van para relleno de Acerrí. Entonces, este tema es muy particular para cada relleno. Pues mire que estamos relacionando volumen. Sí, ya vimos cómo era el volumen. El área la relacionamos con la altura. Y el largo lo relacionamos con la cantidad de carros que yo quiero que descarguen al mismo tiempo, partiendo del volumen de basura que está llegando y de las capacidades de los vehículos. Celda de seguridad le hemos hablado ya. Primero se hacía celda de seguridad en los rellenos porque no había normatividad de autoclavado o tratamiento de los residuos peligrosos e infectocontagiosos. ¿Sí? Pero como ahora ya se habla de los infectocontagiosos y peligrosos, tiene que haber un tratamiento previo también. Entonces, los rellenos han optado, bueno, yo estoy construyendo una celda que le pongo una tela geotextil y que estoy colocando recolección de lixiviados y que estoy recogiendo gases y los residuos peligrosos e infectocontagiosos vienen ya tratados, yo lo estoy poniendo en la misma celda porque yo estoy haciendo una celda que proteja todo eso, además de la basura ordinaria. Entonces, los rellenos aquí se curaron en salud. ¿Para qué me voy a poner a hacer una celda especial si prácticamente yo estoy haciendo una celda especial para los ordinarios? Y eso lo aprobó el Ministerio de Salud y dele para adelante. Entonces ya vimos que el largo del avance, ya lo vimos que el largo es el área, es el área sobre el ancho. Entonces, dice así que el ancho se fija de acuerdo al frente de trabajo, ya lo hemos planteado. Hay recomendaciones, dicen que están entre 3 y 6 metros. Un carro tiene un ancho para moverse, normalmente esos carros pueden ser de unos 75, unos 50 es como el ancho de un carro. Entonces, en 3 metros fácilmente está un carro, normalmente en 6 metros pueden haber ya 2 carros o algo por el estilo. Entonces hablan de esos datos, pero todo depende del volumen de vehículos que pueden estar llegando en un momento pico. Las celdas, pues, se trata de que vea, por ejemplo, como los taludes o perímetro también deben ser cubiertos de tierra, la relación del ancho con el largo de la celda, que menos material de cobertura requiera esa cuadrada. Mire, lado por lado, entonces yo tengo que cubrir el perímetro. ¿Sí? Entonces, genera que puedo ser más eficiente o menos material de cobertura cuando sea cuadrado y que rectangular tengo que cubrir más material, tengo que tener mayor material de cobertura. Entonces, pero son decisiones, ¿cierto? El terreno me dice a mí, puedo tener áreas cuadradas o puedo tener áreas rectangulares, o también a veces se forma ya una decisión del ingeniero que él por su experiencia ha visto cómo juega la película. Entonces, cuadrada pues es la raíz. Lo que estoy viendo allí es que es el largo, es el área sobre el ancho y aquí es la raíz cuadrada. ¿Ok? Hay un calculito aquí que viene. Vamos a mirarlo si alcanzamos. Cantidad de basura recolectada. La compactación es de 850 kilogramos por metro cúbico. Material de cobertura. Y la recolección se realiza de lunes a sábado. Entonces ya tenemos todos los datos para medir producción. Entonces lo que llevan es que 250 por 7 cestos. ¿Sí?
¿Qué falta acá? ¿Qué falta en la fórmula? A ver si encuentran ustedes. ¿Cuál es la fórmula? A ver que ustedes tienen toda la película, a ver que ya no se les olvida. Densidad. Pues mire que apenas estamos con toneladas. Sigamos para adelante. A ver qué pasa acá. Volumen. Entonces, calculamos colocamos también solamente aquí, calculamos la cantidad. 250 toneladas y 7 días. Aquí está. Peso de basura que llega por día. Llegan 291 toneladas. ¿Cuál es el volumen? Pues es lo que llegó sobre la densidad por el material de cobertura. ¿Qué llegó esto? Por la material de cobertura sobre, lo convertimos en toneladas. Estos 850 lo convertimos en toneladas y llegamos a obtener un volumen de basura diaria que llegan desde el relleno. 286 metros cúbicos al día. Y que lo estoy compactando eso. Eso es lo que yo necesito colocar en un área. Necesito colocar en un área tal 286 metros cúbicos. A ver en qué área caben. Dimensiones de la celda. Entonces, el área es volumen sobre H. Entonces, aquí establecer, aquí dice, el área promedia esa parte se toma a partir del terreno. Entonces, yo digo que se está planteando aquí cualquier número se puede poner, pero la realidad es otra. Aquí para el ejercicio, fácil. Entonces, yo digo que esta área, este volumen, se debe colocar en 29 metros cuadrados. O sea, que ese volumen que llegó, que lo compacté a esa cosa y que le eché 20% de tierra, cabe a una altura, en una altura de 28 metros cuadrados. Área superficial, área superficial. En la práctica, en el relleno es otra porque yo voy a construir allí, si es una pirámide, en fin, vamos, es tener claridad en esa parte. Largo avance, entonces me está diciendo, fijamos aquí, que es el ancho, es el área que tengo acá sobre el ancho. ¿Sí? Pero aquí lo que hay que suponer este dato. ¿Cuál es este dato de ancho? Suponiendo, de acuerdo al análisis que tengo yo de este relleno y de cuántos vehículos, entonces establezco eso. Entonces digo que son 3 metros. Pues digo, y es un área rectangular. Entonces verá que son 9 metros, 9,50 de largo, 3 metros de ancho, 10 de alto. ¿Qué quiero hacerlo rectangular? Entonces es la raíz cuadrada. Entonces me dice que es 5 metros, 5,5 por 5,5 sobre 10. ¿Ya? Entonces, aquí está el tema de este caso. Mire, 9,50 más 3 me da 12. Por aquí da 11. Entonces, de pronto, el cuadrado tiene su ventaja. Menos material de cobertura, menos área superficial que tengo que cubrir. Ok. Entonces, ahí está un ejercicio para día. ¿Qué variables tengo? Cantidad. 2, días hábiles del relleno. 3, densidad de la basura. 4, ¿cuál es la altura? 5, ¿cuál es el A? Y lo otro es si lo hago rectangular o lo hago cuadrado. ¿Decisiones de quién? Del diseñador, del diseñador, del diseñador, del diseñador. Que si tiene vasta experiencia, es bastante fácil tomar decisiones de operación de relleno. Si no tiene vasta experiencia, entonces plantea posibles situaciones y que el operador pues tenga que tomar decisiones. A veces el operador tiene que tomar decisiones en el campo porque se ocurren imprevistos. ¿Ok? Entonces aquí hay unos videos que los invito a que los miren. Y estas fotos, vertederos controlados en el cantones de Costa Rica. Esto fue zona sur, zona sur. Mire la diferencia de la basura allí y aquí la basura lleva tapada. ¿Sí? Mire el ingreso, un poco con problemas en ingreso.
situaciones que se daban así. Aquí había el agua potable para el relleno. Aquí una condición muy diferente. Se tapaba, se sacaba tierra de aquí, de la capa, y se tapaba la basura. Mire que a veces se generaban lixiviados ahí superficialmente. Carros, van los carros recolectores que llevan la basura. Aquí habían buzos. Mire, aquí había una gran cantidad de basura, pero aquí llegó este aparatico que está sacando tierra para tapar y regar. Este era el sitio maluco que había en unos rellenos que se llegaba a la basura de hospitalaria y se dejaba ahí a la intemperie. Esto era ahí en la zona sur, esto me parece que fue Pérez Celedón. Aquí había un hueco especial para la basura especial, entonces mire que estaba debidamente demarcado y todo ese cuento. Depósitos a los carros, aquí eran personas separando basura, entonces aquí había un avance interesante, era un vertedero en cierta forma controlado. Aquí había la gente que estaba apartando basura reciclable, una señora, sus cartones y todo ese cuento allí. Relativamente bien manejado. Había vertederos con cierta manejo. Mire, aquí a estos vertederos solamente le faltaban las chimeneas, que se vieran. Y pues le metió a uno un gol que estaba hecho los filtros de lixiviado. Esto fue 2010. Esta foto la vimos anteriormente. Esto fue hace 2010. 2010. Esta foto también la habíamos visto allí. Y acá, mire la planta, que era una laguna. Y estaba aireada. Aquí ve los pocitos de aireación. Y mire la foto, que se ve el valle. Esto fue Río Azul el mismo año. Mire como Río Azul. Ya no se estaba llevando basura, ya estaba completamente organizado las vías como quedaron y todas bien tapadas y todo este cuento. Aquí eran los desagües de aguas pluviales, la planta de aguas residuales de Río Azul, una planta interesante hicieron ahí, primero una laguna y después pasaban aquí había, aquí había un tanque especial para recibir las aguas. Las aguas primariamente se metían a una pequeña plantica de lodos activados y luego se llevaban a sedimentación, lo que salía de la planta de lodos. Todavía funciona. Este es el relleno de Dos Pinos también en el 2010, donde estaba localizado, que era Cartago Paraíso. Las máquinas, este es un tipo de máquina para regar y compactar. Hay otros tipos de máquinas diferentes para esto, y esto es también en Dos Pinos, en Cartago. Y uno llegaba aquí a la parte alta y el relleno quedaba en la parte baja. Aje, también Dos Pinos. La tela geotextil o geomembrana que mencionó la ingeniera y que allá podemos mirarla directamente. Operación del relleno. Mire la diferencia este vehículo tiene una situación triángulo de su rodadura, tiene compactación con esto y riega. Y este es otro regador y compactador. Todas estas rodaduras son metálicas y estos cilindros pesan mucho más que este vehículo. Entonces, el vehículo de mejor compactación es este y ellos lo llaman patecabra. ¿Sí? Ahí la podemos ver. Esta es la misma foto de ahí. Ya avanza el vehículo que está regando, compactando, aquí está regando, compactando, regando y compactando. Y la basura que se está echando por encima. Entonces están regando. Al estar regando y compactando, se tenía este proceso, ya regaron y compactaron la basura, vengamos con el material de cobertura. Ellos mismos se le colocan el material de cobertura cerca y ellos mismos lo riegan y lo compactan. Y dele para adelante la película todos los días. ¿Ok? Dejemos por acá para el próximo martes. El próximo martes, si no hay cambios hasta la fecha, chicos, ¿sí? Si no hay cambios de ninguna clase, hasta la fecha, la gira está pendiente. Maricel tenía la mano levantada. No la había visto, Maricel. Ahora sí, la vi. No, profe, la acabo de levantar. Es justamente para lo de la gira. La vez pasada usted había dicho como que iban a hacer como algunas paradas y entre esas iba a ser como de Zampa. ¿Siempre está esa parada? O sea, como en el centro de Desamparados. Sí, en el centro de Desamparados. Siempre pasamos ahí, donde el bus, donde el camino va hacia arriba.
La vía que va hacia Cerrí, siempre que yo he pasado por ahí, está por detrás de la iglesia. No sé si todavía sigue igual. Sí, profe, me parece que sí. Entonces podría ser como detrás de la iglesia una parada. Como Sí, sí, ahí en que a mí me Desamparados. queda más fácil. Oh, Yo sí, vivo sí, en San está bien. Antonio, entonces me queda más fácil Está en de ahí. contacto con nosotros. Ahí usted se tiene a todos los tenemos todos en el chat. Y ahí nos vamos. Nosotros, por lo general, salimos de Cartago y se coge la vía de ahí y se va y se mete y llega uno a topar con cerca de la vía que va de Cartago hacia San José. Se va hasta el fondo, es lo posible, hasta el fondo, que en vez de pegar para Curry, se toma uno hacia Desamparados, o a Dos Ríos, o yo no sé cómo se llama por ahí. Sí, profe. También Metrópoli, no, en Metro, no, ¿cómo es que se llama el centro comercial que está en el peaje de Cartago? Terramol. Terramol, por esa vía bajamos derechos, casi siempre. Ok, profe. Era por eso, digamos, como si se hacía la parada en Zampa, que me queda mejor llegar ahí que ir hasta Cartago. Ok, no hay ningún problema. No sé los demás que están ahí. Estamos en contacto de todas maneras ahí en el chat, en el WhatsApp. Yo voy a verificar hoy mismo si ya está el transporte debidamente asignado, porque como hay que pedirle permiso a todo el mundo, ese papeleo para el transporte pasa por 5 personas de visto bueno. Entonces vamos a ver en qué visto bueno va. Pero yo creo que sí, hay que tener buena vibra. Voy a suspender la grabación.